Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Alice Thompson, nos habla de las cosas aterradoras de las que pueden hablar los niños, aparentes patrañas sobre el coco o aventuras de amigos imaginarios. Pero ¿qué sucede cuando varios niños comienzan a hablar de la extraña figura que los visita a todos en la noche? ¿Y qué podemos hacer antes de que sea demasiado tarde? Los dejo entonces con el señor Sonrisa. Fue a principios de noviembre de 1997, cuando una serie de sesiones muy extrañas llevaron a un psicólogo infantil de Maine a ponerse en contacto con las autoridades. Comenzó cuando un paciente suyo empezó a hablarle de uno de sus amigos. Este amigo era imaginario tanto para el psiquiatra como para los padres del niño. Llamó a su amigo el señor Sonrisa y hablaba extensamente de él durante algunas de las sesiones. El niño lo llamó señor Sonrisa porque siempre estaba sonriendo y porque cuando estaba cerca, el niño decía que todo se sentía feliz. Dijo que tenía la sensación de que todo estaba bien. El niño en cuestión estaba siendo tratado por problemas graves relacionados con la ira y la depresión, pero dijo que toda la ira y toda la tristeza parecían desaparecer cuando el señor Sonrisa estaba cerca. Dijo que el señor Sonrisa no quería hablar, solo se quedaba ahí, a los pies de su cama. Olía a algodón, de azúcar, y hacía que el niño se sintiera tranquilo y seguro con solo estar ahí. El psiquiatra asumió que este amigo imaginario era una especie de mecanismo de defensa. El niño debió haberlo desarrollado para lidiar con los problemas en el hogar que le habían llevado a desarrollar su temperamento violento. No le dio mucha importancia, hasta que otra paciente, una niña de unos 9 años, también empezó a hablar de su amigo imaginario, el señor Sonrisa. Y luego un niño de 7 años, y luego un niño de 12 años, y luego una niña de 11 años. En total, cerca de 15 pacientes distintos empezaron a hablarles sobre el señor Sonrisa. Los primeros los atribuyó a una coincidencia. Después de todo, muchos niños tienen amigos imaginarios, y el nombre y la descripción del señor Sonrisa eran lo suficientemente comunes como para que no le preocupara demasiado al principio. Pero a medida que más y más pacientes le hablaban del señor Sonrisa, empezó a preocuparse. Pidió más detalles. Todos y cada uno de ellos lo describieron de la misma manera, usando exactamente las mismas palabras. Ahora, no había manera de que todos estos niños pudieran estar en contacto entre sí. 5 de ellos, por ejemplo, estaban siendo educados en casa, y según sus padres, cuando él charló con ellos, en realidad ni siquiera salían de ahí, excepto para acompañarlos en viajes de compras y cosas mundanas de esa naturaleza. No había manera de que cada uno de estos niños hubiera podido ensayar o preparar sus declaraciones juntos, lo que le llevó a una conclusión profundamente inquietante. Habló en privado con cada uno de los padres de los niños, uno a la vez. Evitó revelar demasiada información, pero les dijo que algo preocupante había surgido en múltiples sesiones con varios pacientes y que creía que existía la posibilidad de que sus hijos estuvieran en riesgo. Les pidió permiso para discutir el asunto con las autoridades y los padres dieron su consentimiento, siempre que estuvieran informados de lo que estaba pasando. Y así, durante el transcurso de la semana siguiente, la policía vino y habló con los niños sobre su amigo. Les pidieron detalles sobre su apariencia, la cual parecía que no podían describir, aparte de la sonrisa y que él no era como ellos. Les preguntaron cómo entró a sus casas. Les preguntaron todo lo que dijo o lo que había hecho mientras él estaba ahí, porque en ese momento el psiquiatra, los padres y la policía estaban convencidos de que el señor Sonrisa era bastante real y potencialmente peligroso. Las autoridades habían verificado que no hubiera depredadores conocidos viviendo en el área, lo cual confirmaron después que no era el caso. De cualquier manera, estaba bastante claro de que quienquiera que fuera este
señor Sonrisa era una persona real que se había estado infiltrando en las casas de estos niños por la noche. Ninguno de los niños afirmó saber cómo entró. Dijeron que apenas se despertaban y él estaría ahí, a los pies de su cama. A veces decían que cantaría algo, pero no en español. Sonaba como una canción de cuna. Ellos dijeron que esta canción los hacía sentir a salvo. Finalmente, se pidió a los niños que dibujaran al señor Sonrisa, ya que no podían expresar con palabras su aspecto. Todos y cada uno de los niños tomaron un crayón rojo y procedieron a colorear toda la página hasta que quedó solo un rectángulo rojo. Cuando se les preguntó sobre esto, insistieron en que habían dibujado al señor Sonrisa. Cuando se les preguntó dónde estaba su cabeza, brazos y piernas, insistieron en que los habían dibujado. Afirmaron que habían hecho un dibujo perfecto del hombre al pie de su cama, y se alteraron profundamente cuando les dijeron que simplemente habían coloreado la página y no habían dibujado nada en absoluto, sintiendo que los acusaban de mentir e insistiendo en que lo que habían dibujado era una imagen del hombre que habían visto. Actuando más por una corazonada que por otra cosa, el psiquiatra decidió mostrar uno de los rectángulos coloreados a los distintos niños y preguntarles qué era. Todos y cada uno de ellos, sin saber que se suponía que era el dibujo ni quién lo había dibujado, y sin saber siquiera que los otros niños con los que se había hablado sobre ese tema existieran, respondieron que era un dibujo del señor Sonrisa. Se colocaron cámaras y monitores para bebés en las habitaciones de los niños para poder vigilarlos. Muchos de los padres simplemente dejaron de dormir por completo y se quedaron despiertos toda la noche mirando las pantallas que mostraban dónde dormían sus hijos. En ningún momento nadie entró ni salió de los dormitorios. No se escuchó ningún sonido a través de los monitores para bebés, excepto los ronquidos o las conversaciones ocasionales en sus sueños. No había señales del señor Sonrisa. Después de casi 2 semanas de esto, muchos de ellos comenzaron a dudar que el señor Sonrisa hubiera existido del todo. Desde entonces, otros psiquiatras han atribuido todo el asunto a algún extraño engaño compartido que, si bien aún no podía explicarse, no tenía ninguna base en la realidad. Algunos sugirieron que tal vez todo este fenómeno del señor Sonrisa tuvo su base en un programa de televisión, una película que todos los niños habían visto, lo que los llevó a soñar con algo similar. Entonces uno de los chicos desapareció. La cámara de su habitación se había apagado alrededor de las 2 de la madrugada. Su madre había corrido a ver cómo estaba y encontró su habitación vacía. Literalmente le había tomado menos de 1 minuto correr a su habitación. No había manera posible de que él se hubiera ido, o de que se lo hubieran llevado y estuvieran fuera de su vista en el tiempo que le tomó salir de su habitación y correr hacia la suya. Pero él ya se había ido. Dijo que había un olor a algodón de azúcar en la habitación. La búsqueda del niño no arrojó ningún resultado. Nadie había visto nada extraño o inusual en la casa antes o durante la desaparición, y nunca se encontró ningún rastro de él. Menos de 1 semana después, una de las chicas que había hablado del señor Sonrisa también desapareció. Luego otro de los chicos. Uno a uno, cada uno de ellos comenzó a desaparecer hasta que solo quedaron 4. Los 4 niños restantes empezaron a hablar de cómo el señor Sonrisas y sus amigos se los iban a llevar pronto. Cuando se les preguntó sobre estos amigos, hablaron de cómo el señor Sonrisa vivía con los otros hombres sonrientes en el lugar feliz y que se los llevaría pronto. Dijeron que ya había mucha gente ahí y que en el lugar feliz todo era hermoso. Dijeron que lo sabían porque el señor Sonrisa les hablaba en la cabeza. Él no podía hablar como lo hacían otras personas, y que les mostraba imágenes mentales del lugar al que iban. Las cosas empezaron a ponerse cada vez más inquietantes. Después de unas semanas, los niños empezaron a quejarse de dolores de cabeza y náuseas. Sus escuelas informaron que habían comenzado a sufrir alucinaciones, y 2 de ellos comenzaron a quejarse de que no les gustaba el lugar que el señor Sonrisa ya les estaba mostrando. Uno empezó a gritar durante media hora, actuando como si estuviera teniendo un ataque y gritando que detuvieran los colores, que los colores eran horribles y que necesitaban que se fueran.
Uno de los niños afirmó que el señor Sonrisa les hablaba mentalmente todo el tiempo y les contaba cosas terribles, pero que no podían hablar de eso, que no debían hablar de eso, porque entonces sus padres también se enterarían de las cosas terribles. El psiquiatra les pidió que escribieran lo que decía el señor Sonrisa, prometiendo que no se lo mostraría a nadie, y logrando ganarse la confianza de uno de los chicos lo suficiente como para que aceptase. El contenido del libro solo lo conocen él y las autoridades, pero cada vez que se pregunta a alguien involucrado al respecto, hay un silencio sepulcral, siempre encontrando rápidamente una excusa para cambiar de tema. Los niños dejaron de dormir. Las imágenes de las cámaras de seguridad los mostraron sentados muy erguidos, sin parpadear, simplemente mirando a la pared sin moverse ni emitir ningún sonido. Los sedantes no hicieron nada. Una de las niñas comenzó a hacerse extrañas marcas circulares en su piel, mientras que los niños dejaron de comunicarse en español por completo. El idioma que hablaban nunca fue identificado, y ninguna de las numerosas personas a las que se pidió que lo escucharan pudo traducir lo que decían. A principios de 1999, los 4 niños se habían esfumado por completo, sin rastro alguno. No había pistas o pruebas de quién se los llevó. Las búsquedas no habían arrojado nada hasta el día de hoy, sin indicación de dónde están, o si están vivos o muertos. Tampoco se han encontrado a ningún tipo de sospechosos. Los 4 parecieron simplemente desaparecer en el aire, al igual que los demás, quienes también siguen desaparecidos. Sus desapariciones son inexplicables. Menciono esto porque recientemente, en este año, un niño comenzó a hablar de un tal señor Sonrisa.